Seguro que más de una vez hemos visto cómo se derrite un cubito de hielo o cómo hierve el agua en una olla, ¿verdad? Son cosas súper cotidianas. Pero, ¿qué está pasando ahí de verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos que hay detrás de estas transformaciones. Venga, vamos al lío. Imaginemos la escena. Una olla con agua hirviendo. Podemos poner el fuego a tope, que dé todo el calor que pueda. Pero si metemos un termómetro, sorpresa, no pasa de 100 grados. Se queda ahí clavado. ¿Por qué? Pues este pequeño misterio, que parece una tontería, es en realidad la llave para entender todo lo que vamos a ver hoy. Vale, para resolver este puzzle primero hay que tener claras un par de cosas básicas. Vamos a repasar súper rápido los tres estados fundamentales en los que vemos la materia casi todos los días. Empezamos por el más tieso de todos, por así decirlo, el estado sólido. Pensemos en un cubito de hielo, una roca, qué sé yo, la mesa. Tienen una forma fija y un volumen fijo. No se deforman así como así. ¿Por qué? Porque sus partículas están súper juntas y ordenadas. Vamos, como si fueran soldados en formación. Luego viene el líquido. A ver, el agua de un vaso. La cantidad de agua, el volumen, es el mismo, pero si la echamos en una jarra, ¡zas!, coge la forma de la jarra. Es como el estado intermedio, más flexible. Las partículas aquí ya tienen más libertad de movimiento, se deslizan unas sobre otras. Y llegamos al gas. Esto ya es el caos total. El aire, el vapor que sale de la olla no tienen ni forma ni volumen fijo. Se expanden a lo loco y llenan cualquier recipiente en el que estén. Y un detalle interesante, tanto a los líquidos como a los gases se les llama fluidos. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre indica, ambos pueden fluir. Y mira, esta tabla lo deja clarísimo. Si nos fijamos, la clave está en la forma y el volumen. El sólido, forma fija, volumen fijo, rígido total. El gas, ni forma ni volumen fijos, libertad absoluta. Y el líquido, pues ahí en medio, con su volumen fijo pero adaptando la forma. No tiene pérdida. Vale, ya tenemos los tres estados controlados. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo se pasa de uno a otro? ¿Cómo el hielo se convierte en agua? La respuesta, en el fondo, es muy sencilla. Todo es cuestión de energía. Concretamente, de añadir o quitar calor. Cuando metemos calor, la cosa va hacia arriba. A estos cambios los llamamos progresivos. La fusión, que es pasar de sólido a líquido, como derretir hielo. La vaporización, de líquido a gas, como hervir agua. Y luego está la sublimación, que esta es más rara de ver, pero ocurre. Es cuando un sólido pasa directamente a gas, sin pasar por líquido. Y si en vez de añadir, quitamos calor, pues pasa justo lo contrario. Tenemos los cambios regresivos. La solidificación, que es pasar de líquido a sólido, vamos a hacer cubitos de hielo. La condensación, de gas a líquido, esto lo vemos todos los días, las gotitas que se forman en el espejo del baño. Y también existe la sublimación regresiva, que es el viaje de vuelta, de gas directamente a sólido. Perfecto. Con todo esto en mente, volvamos a nuestro misterio inicial. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Por qué se queda parada en los cambios de estado? Para pillarlo bien, vamos a hacer un experimento mental. Vamos a seguir el viaje de un cubito de hielo al que le damos calor. Imaginemos que tenemos un trozo de hielo bien frío a menos 20 grados y empezamos a calentarlo a un ritmo constante. Al principio todo normal, como era de esperar. La temperatura empieza a subir, menos 19, menos 10, menos 5. Y sigue subiendo hasta que, ¡pum!, llega un punto clave, 0 grados Celsius. Y justo aquí es donde la cosa se pone rara e interesante. Eso es, justo ahí, en 0 grados. La temperatura deja de subir, se estanca. Y ojo, seguimos metiendo calor sin parar, pero el termómetro ni se inmuta. Se queda clavado en 0 mientras vemos cómo el hielo se va derritiendo. La pregunta es, ¿a dónde se está yendo toda esa energía si no sube la temperatura? Vale, seguimos. En cuanto se derrite el último trocito de hielo, vuelve a la normalidad. La temperatura del agua, ahora ya líquida, empieza a subir otra vez. Sube, 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 80, 90, 95, hasta que llega a otro número mágico, 100 grados. Y otra vez, el mismo fenómeno. A 100 grados, la temperatura se vuelve a estancar. El agua empieza a hervir, a transformarse en vapor, pero el termómetro se queda fijo en 100. Y no subirá de ahí hasta que la última gota de agua haya desaparecido. No, esto no es casualidad. Para entender este misterio tenemos que hacer zoom. Mucho zoom. Hay que pensar a nivel microscópico, en las partículas. Y la clave para todo esto nos la da la llamada teoría cinética de la materia. Esta teoría se basa en 4 ideas muy sencillas. 1. Todo está hecho de partículas diminutas. 2. Entre ellas hay espacio vacío. 3. Se atraen entre sí. Y 4, y esta es la más importante para nuestro puzzle, esas partículas nunca están quietas, siempre se están moviendo. ¿Y la temperatura?
La temperatura es simplemente la medida de cuánto se mueven, de su energía. Y con esto en mente, todo encaja. En un sólido, las partículas están súper pegadas, muy ordenadas y solo pueden vibrar en su sitio. En un líquido, las fuerzas que las unen son más débiles, así que pueden moverse, deslizarse unas sobre otras. Y en un gas, en un gas las fuerzas son casi inexistentes. Las partículas van, cada una a su bola, a toda bastilla, chocando entre ellas. Genial. Ahora que sabemos cómo se comportan las partículas, ya tenemos todas las piezas. Volvamos a nuestro puzzle y resolvámoslo de una vez por todas. Y aquí está, el quid de la cuestión. Cuando llegamos a 0 grados o a 100 grados, toda esa energía que estamos metiendo no se usa para que las partículas se muevan más rápido. No, se usa para otra cosa, para romper las fuerzas que las mantienen unidas. A 0 grados, la energía se dedica a romper la estructura del hielo para que las partículas puedan empezar a deslizarse. Y a 100 grados, se usa para que se liberen del todo y escapen como gas. Por eso no sube la temperatura, la energía está ocupada en otra tarea. Y lo más curioso es que estas temperaturas, estos puntos donde la cosa cambia, son como el DNI de cada sustancia. Son únicos. El agua siempre lo hará a 0 y a 100 grados, a presión normal. Pero si miramos la tabla, ¡ojo al aluminio! Necesita 660 grados solo para empezar a derretirse, casi nada. Venga, ahora una pregunta rápida para ver si se ha entendido. Miremos la tabla, la fila del butano. Su punto de ebullición, es decir, cuando hierve, es de medio grado bajo cero. Sabiendo esto, ¿en qué estado estará el butano a temperatura ambiente? A unos 20 grados. Pues es fácil, solo hay que comparar. Si la temperatura ambiente es de 20 grados y el butano hierve a menos 0,5 grados, está claro, ¿no? 20 grados es una temperatura mucho más alta. Eso significa que el butano ya ha hervido hace rato. Así que a temperatura ambiente el butano es un gas, así de sencillo. Y para terminar, vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. Hemos dicho que el calor es el movimiento de las partículas. Si eso es así, entonces, ¿qué es el frío? Pues en realidad, el frío no existe como tal, no es algo que se tenga. El frío es simplemente la ausencia de calor, es decir, que las partículas se mueven cada vez más y más despacio. Y esto nos lleva a una pregunta final. ¿Qué pasaría si consiguiéramos que se quedaran completamente quietas?